Bien, nuevamente buenos días, jóvenes. Vamos a empezar la clase. Estamos a 20 de agosto del 2021. El, el ayudante va a publicar, el ayudante va a publicar una tarea de elementos geométricos de varios tipos de secciones de canales, secciones combinadas. Entonces estén atentos a la práctica, ¿ya? Después, a ver, ¿qué más? ¿Algún anuncio que ustedes tengan? No lo sé. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, vamos a repasar las ecuaciones fundamentales que hemos aprendido en hidráulica 1, en hidráulica 1, que van a ser la base fundamental para la deducción de algunas ecuaciones en canales abiertos. Vamos a entrar y luego a analizar el flujo uniforme. Ya hemos dicho que vamos siempre a mantenernos en el ámbito del flujo estacionario, ¿no? Y luego vamos a empezar a analizar los flujos para flujo uniforme. Vamos a ver en flujo uniforme, bueno, vamos a ver la resistencia al flujo, las ecuaciones de resistencia, tal como vimos en hidráulica 1. Y vamos a ver sus ecuaciones más, ¿ya? Ok, entonces empecemos. Bueno, acá esto es un repaso de lo que vimos, explicamos ya ayer. Son esquemas, son perfiles de flujo medidos en canales, ¿no? Medidos en canales de laboratorio. Cada cada línea representa las isótacas o los perfiles de velocidad, de igual velocidad, ¿ya? Está parametrizado las mediciones, y entonces, pero esto significa que en este punto tiene una misma velocidad, en esta línea. Igual en esta línea tiene una misma velocidad, ¿no? Esto para un canal ancho, ¿listo? Para un canal cuya relación de ancho con profundidad es mayor a 6. En cambio, esta es para un canal angosto, cuya relación de ancho y altura es 1 a 1. Entonces, miren, en acá, como habíamos dicho siempre, que la máxima velocidad no se produce en la superficie libre, sino se produce un poco más abajo, ¿no? Como lo demuestra. Estas son, repito, mediciones realizadas en laboratorio. Lo que vimos ayer eran solamente, esto es esquemático nomás, ¿no? Es un dibujo. Pero esto ya es investigaciones realizadas en laboratorio. Así se ha medido. En cada sección se ha medido con molinetes o con medidores de flujo y luego se los ha interpolado con unas líneas. Bueno, no está más de recordar que el perfil de velocidades tiene un perfil logarítmico, ¿no? Este perfil nosotros siempre vamos a adoptar cuando hagamos la práctica eh, de mediciones de flujo, ahí vamos a demostrar, pero vamos a adoptar un perfil, una velocidad media, siempre, ¿no? Ahí vamos a una sola velocidad media vamos a adoptar. Vamos a suponer que todo prácticamente en esa sección, que la velocidad es uniforme, ¿no? La velocidad es uniforme hasta el fondo, pero con el debido cuidado de que prácticamente en la frontera, la velocidad es cero. Eso es lo que estamos quedando, que en la frontera la velocidad es cero. Pero asumimos una velocidad media. Esta velocidad media coincide con el 60% de este perfil de velocidades. Si sacamos un promedio de este perfil de velocidades para flujo turbulento, vamos a ver que eso se produce a 0,60, al 60% desde la superficie libre. Ahí, por ejemplo, es donde se mide la velocidad media con los molinetes, ¿no? Ahí se coloca el molinete y se puede medir la velocidad a esta profundidad de 0,60 desde la superficie,
y eso representa la velocidad media del flujo. Bien. Hay algunos métodos que si los canales son profundos, ¿no? Entonces se recomienda medir cerca de la superficie al 20%, al 80%. Pero en nuestro medio los canales son relativamente bajos, son de muy poca profundidad. Entonces, en nuestro medio se recomienda medir simplemente al 60%, ¿ya? De la profundidad, es decir, de 0,6 de esta profundidad desde la superficie libre. Bueno, eso solamente como repaso del día de ayer. Después, la distribución del esfuerzo cortante. Debido a que se produce este perfil de velocidades en hidráulica 1, hemos aclarado que es debido al esfuerzo cortante entre capa y capa, ¿no? Entre una capa de fluido que fluye encima de la otra capa de fluido, hay un esfuerzo cortante que se produce. Ese esfuerzo cortante se traduce también en el fondo, ¿ya? Evidentemente aquí, si la velocidad es cero, evidentemente el esfuerzo cortante es muy grande, ¿ya? Ese esfuerzo cortante tiene un diagrama, eso también resulta de mediciones en laboratorio. Ese esfuerzo de corte, ese esfuerzo cortante se produce es máximo en el fondo, miren, y se distribuye de esta manera. ¿Bien? A los costados también es al 75% más o menos, no se produce exactamente como acá a 0,97, sino al 75%. Pero así se distribuye el esfuerzo cortante de fondo. Lógicamente en la superficie libre es cero, ¿no? Ese esfuerzo cortante. El diagrama, como diagrama, no nos va a ser muy útil, no lo vamos a utilizar, sin embargo, tienen que conocerlo. Lo que nos interesa es que el esfuerzo cortante de fondo es evidentemente máximo ahí en el fondo. Vamos a deducir enseguida la ecuación correspondiente. Las ecuaciones fundamentales, la ecuación de continuidad, el caudal sub 1 es igual al caudal sub 2, es decir, A sub 1 por B sub 1 es igual a A sub 2 por B sub 2, o B sub 2 por A sub 2. Bueno, eso decimos, ¿no? Podríamos analizarlo en términos diferenciales, la ecuación de continuidad. Sí, muchos libros lo hacen, tienen una dedicación, por así decirlo, a las ecuaciones diferenciales. Es lo mismo como trabajamos con dimensiones, como el flujo es unidimensional, ¿no? Como el flujo es unidimensional, entonces al final de cuentas, cuando trabajamos con flujo unidimensional, esto sería igual a cero, ¿no? Para flujo incompresible, ¿no? Y entonces sabemos que esto, como no hay flujo en la otra dirección, esto es cero, ¿no? Esto se hace cero, cero, y esto se hace cero, ¿no? Entonces trabajamos, entonces esto es constante, integrándolo esta u, entonces vamos a obtener esta expresión, ¿ya? Ok. No nos vamos a complicar con estas ecuaciones. Lo que sí debemos saber manejar exactamente y perfectamente esta ecuación de continuidad. ¿Qué más? La ecuación de la energía ya lo conocemos. En este caso vamos a aplicar un flujo, ¿no? Ya hemos dicho que en un canal abierto la línea piezométrica coincide con la superficie libre del agua, ¿ya? Acá está el flujo, está en este sentido, es un perfil. Si vemos un canal, aquí está un canal. Entonces, en este corte, por acá está la línea piezométrica, ¿no? Ok, y lo vemos en perfil, aquí está, ¿no? La línea de la superficie libre coincide con la línea piezométrica. Eso no se olviden nunca. ¿Listo? Ok. Vamos a mantener las tres energías que hemos manejado en hidráulica 1, es decir, la carga total va a ser igual a la carga de posición,
la carga de presión y la carga de velocidad. Bueno, alfa, el coeficiente de corrección de la energía cinética. Sin embargo, para nosotros, como siempre, ya lo hemos manejado para flujo turbulento, en flujo en tuberías, esto lo vamos a mantener o lo vamos a considerar igual a 1. Varía entre 1 y 1,04 en la mayoría de los canales. Pero en canales con planicies de inundación, en canales muy anchos, entonces esto no es 1, puede ser 1,20, 1,30 y hay que poder calcular. Hay relaciones sencillas que relacionan las relaciones geométricas del flujo y del flujo mismo que establecen cómo calcular esta alfa. Pero en la gran mayoría de los problemas, entonces esta alfa, como siempre, lo vamos a considerar igual a 1. Listo. ¿Se entiende eso, jóvenes? ¿Alguna consulta? Bien, en las dos secciones, entonces estamos manteniendo las tres energías de posición, de presión y de velocidad. De presión. Hemos dicho nosotros que la presión es igual a gamma por H. Y si vamos a mantener todavía las presiones hidrostáticas, es decir, si yo considero todavía aquí presiones hidrostáticas, ¿no? Ahí, ahí. Estoy considerando todavía presiones hidrostáticas, tal como ¿qué se llama? Perdón, en hidrostática, hemos visto en hidráulica 1, en hidrostática, sabemos qué es la presión hidrostática. Entonces, en un flujo, a pesar de que se está moviendo, todavía mantenemos la condición de presión hidrostática y sabemos que la presión hidrostática varía linealmente con la profundidad. Esto para nosotros esta H para nosotros va a ser Y en este caso, ¿no? De canales abiertos. Y. Entonces, presión es igual a gamma por H o gamma por Y. De ahí despejando, entonces tenemos que Y es igual a presión sobre gamma. ¿Qué está acá? Aquí está, presión sobre gamma, en ambas secciones. Y la energía de velocidad en ambas secciones. Bueno, eso en cuanto a una sección, las cargas, ¿no? Cuando analizamos la ecuación de la energía entre una sección 1 y una sección 2, evidentemente en ese tramo hay pérdidas de carga, ¿no? La carga total en 1 es igual a la carga total en 2 más pérdidas de carga cuando hay flujo, ¿no? Cuando hay movimiento del agua. Por lo tanto, para nosotros generalmente si no hay obstáculos aquí, no hay accesorios, llamémosle también, ¿sí? Como en tuberías que me hagan perder pérdida, que generen pérdidas locales, solamente vamos a considerar las pérdidas por fricción, ¿no? Esta HP se considera como pérdidas de carga por fricción. Entonces, esta es la ecuación de la energía, que ya lo conocemos. Repito, aquí está la carga de posición, carga de presión, carga de velocidad, es igual a la carga de posición en la otra sección, más la carga de presión, más la carga de velocidad y más la carga de pérdida de carga, ¿ya? De fricción. Ok, ahí está igualado la ecuación de la energía. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar siempre también en hidráulica 2. La ecuación de cantidad de movimiento, lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar nuestra ecuación. Dice que la sumatoria esto sale de la ecuación de la segunda ley de Newton, ¿no? Es la misma expresión. La sumatoria de fuerzas alrededor del volumen de control, dice que es cuando hay una sola entrada y una sola salida, es ρ por Q por B sub 2 menos B sub 1, ¿no? B sub 2 está aquí, ¿ya? Bueno, no está expresado. Qué bacano. No está expresado, qué problema. Bueno, aquí está B sub 2 de salida. Bueno, tal vez no lo he expresado porque mantiene la misma, ¿no? O se mantiene con la misma velocidad. Este es B sub 1 y aquí hay un B sub 2. ¿Ya? Ok, entonces,
Así está, esta ecuación vamos a utilizar, la ecuación de cantidad de movimiento que vamos a utilizar. Las fuerzas son las fuerzas hidrostáticas, hay fuerzas de gravedad, las fuerzas de fricción, entonces acá se hace todo el sumatorio, enseguida vamos a aplicar esta ecuación. ¿Y qué es beta? Y beta sub 1 y beta sub 2 son los coeficientes de corrección de energía de momento, ¿no? Es el coeficiente de corrección de cantidad de movimiento o del momentum también. Igual que en la ecuación de la energía, nosotros vamos a mantener siempre para flujo turbulento esto es igual a 1, ¿ya? A la unidad. No varía mucho, es el que menos varía. La ecuación de la energía, el coeficiente de corrección de la energía cinética sí es la que más varía. Esta no, esto sí podemos considerarlo igual a 1. ¿Y cómo calculamos las fuerzas hidrostáticas? Ya lo sabemos. Si recordamos, de hidráulica 1 es gamma por HC por el área, ¿no? HC que es la distancia desde la superficie libre hasta el centroide de la sección que estoy analizando. Y el área es el área transversal de la sección que estoy analizando. Puede ser una sección rectangular, trapezial, circular, puede ser una sección parabólica, triangular, etcétera, etcétera. Así calculamos las fuerzas. Y esta F4 que es el componente de este peso por el seno de tita, ¿no? Y esta F3 a qué es igual, el tau sub 0 sobre por el área, perdón. F3 va a ser las fuerzas de fricción, bueno, es una fuerza de fricción que va a ser igual a tau sub 0 por el área, ¿no? Ok, vamos a analizarlo esto enseguida. Pasamos entonces. Bueno, eso es recordar nomás entonces las tres ecuaciones fundamentales que ya lo conocemos. Continuidad, ecuación de la energía, bueno, aplicada en este caso, aplicada a canal abierto, ¿no? Y la ecuación de cantidad de movimiento también aplicada a un canal abierto. Entonces, podemos analizar la ecuación o las ecuaciones para el flujo uniforme en canales abiertos. El flujo uniforme ya se denomina también flujo de equilibrio, es decir, hay un equilibrio de fuerzas entre las fuerzas de gravedad que mueven al flujo y las fuerzas de fricción que retienen al flujo, que se oponen al flujo en el fondo del canal. Dice que el flujo uniforme, es decir, donde no varía la profundidad con la distancia, no varía la velocidad con la longitud o con la distancia del canal, se produce en distancias relativamente muy grandes de canal. En distancias cortas, como en canales de laboratorio, vamos a ver en laboratorio, es difícil conseguir el flujo uniforme porque el flujo o ya sea está cayendo o está entrando de algún lado. Entonces, siempre en entradas, salidas, debajo de compuertas, aguas arriba de las compuertas, debajo de vertederos, encima o aguas arriba de vertederos, siempre genera un flujo variado, no es uniforme. Es decir, la profundidad siempre está variando con la distancia. Pero se considera que en tramos muy largos, ¿no? Como este canal que ustedes están viendo, muy largo, se considera que el flujo ha alcanzado la profundidad de equilibrio, la profundidad o flujo normal también se lo llama. Ya conocemos las relaciones geométricas de los canales, la profundidad, el perímetro mojado, el área hidráulica, el área superficial, etcétera, la longitud del canal, todos esos detalles ya lo conocemos, ¿ya? El esfuerzo cortante está distribuido en esta área superficial. Entonces, el flujo es uniforme solo si el canal es recto, tiene revestimiento homogéneo y las secciones transversales se mantienen constantes. Si las secciones transversales no son constantes, digamos, varía de un ancho a otro ancho más abajo, entonces ahí sí o sí se va a producir flujo variado, no va a ser uniforme.
Entonces, para que sea un flujo uniforme se debe considerar o debe cumplirse que el canal es recto, tiene revestimiento homogéneo, no varía su revestimiento y las secciones también se mantienen constantes. Es decir, que en las dos secciones analizadas, acá estoy analizando la ecuación de la energía, ¿no? Con las cargas para la ecuación de la energía, quiere decir que Y sub 1 es igual a Y sub 2 y es igual a Y sub 0, lo mantenemos como es, Y sub 1 y Y sub 2 es igual, son iguales, entonces lo vamos a mantener o conocer como Y sub 0. Y sub 0 es entonces para flujo normal, ¿ya? Una sola profundidad en todo el tramo. La velocidad también es la misma, entonces B sub 1 es igual a B sub 2 y entonces lo mantenemos con la velocidad promedio. ¿Qué más? A ver, acá. Acá vemos que entonces, como esta profundidad es la misma a esta profundidad, también las pendientes, la pendiente de la solera, la pendiente la pendiente del agua y la pendiente de la línea de energía son iguales, es decir, son paralelas. ¿Listo? Estas tres energías, estas tres líneas, línea de energía, línea piezométrica, la superficie libre en realidad, y la solera, ¿no? La línea de la solera del canal, son iguales. Entonces son paralelas. Entonces, si son paralelas, si yo pongo entre este punto, lo dibujaremos así, porque esto lo vamos a utilizar, pero parece que está dibujado. Si yo lo llamo Z sub 1, Z sub 2, entonces esto va a ser para nosotros delta Z, ¿no? Esta distancia. Esta distancia va a ser delta Z. Si estas tres líneas son paralelas, ¿cómo será entonces HP con respecto del delta Z? ¿Jóvenes? Iguales. Iguales, prácticamente iguales, porque este ángulo se repite aquí, porque las tres líneas son paralelas. Este ángulo θ se va a repetir aquí. Entonces, es lo mismo, tienen la misma distancia, delta x, o L también si quieren, entonces se repite. Delta Z va a ser igual a HP. Ok, entonces pasamos. Vamos a deducir entonces la fórmula de Chezy, que se definió o se dedujo hace unos 300 años más o menos, ¿no? No lo tengo, bueno, me parece que está la referencia por ahí. Entonces vamos a utilizar la ecuación de cantidad de movimiento a un volumen de control en cualquier canal, ¿ya? En los canales que hemos visto en los videos, ¿no? En uno de esos canales lo vamos a hacer un corte y vamos a analizar sus fuerzas que están interviniendo. Por ejemplo, ¿por qué no verlo? Repasarlo de nuevo, a pesar que es redundar, pero ni modo, mientras más elementos visuales observemos, entonces siempre nos va a permitir comprender mejor el flujo, ¿no? A ver, acá vamos. Un poquito por videos. ¿Por qué no está? En cualquiera de los canales que hemos visto ayer, ¿no? Acá lo veremos. En este, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Bien, hemos dicho que este es el puente canal de Punutuma. Entonces, hacemos una sección o un corte en el flujo uniforme. Estamos hablando del flujo uniforme. Acá estoy considerando que hay flujo uniforme. Entonces, voy a hacer dos cortes en este canal, ¿no? Una aquí y otra ahí. Entonces, estoy cortando estoy enmarcando un volumen de control, ¿no? Vamos nuevamente a las diapositivas. Ahí está. Entonces, estoy logrando un volumen de control para flujo uniforme. Quiere decir que esta Y es la misma, en esta sección la Y sub 1 es igual a Y sub 2. ¿Ya?
Miren que estoy trabajando con distancias perpendiculares a la solera, ¿no? En realidad, Y es la perpendicular, ¿no? Esta es Y. Ahora, pero vamos a trabajar, vamos a ver por qué vamos a trabajar con esta distancia perpendicular a la solera. Vamos a ver cómo este tita generalmente es muy pequeño, entonces vamos a decir que Y es igual a D, ¿no? Es decir, a ver, acá en el canal, aquí en el canal, Y siempre es la vertical. Y esta profundidad es D. Si tita es muy pequeño, Y es igual a D. Si no, hay que corregirlo con el coseno. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad? ¿No? O de la ecuación del caudal. Hemos dicho que B es igual a A por el coseno de tita. Coseno de tita. ¿No? Cuando B y A son perpendiculares, ¿no? Cuando B y A son perpendiculares, entonces esto se hace 1. Entonces manejamos siempre velocidad por el área. Acá, digamos, no manejaríamos, si manejamos esta velocidad, entonces hay que ortogonalizarlo. Entonces hay que hacerlo, hay que trabajar con el coseno de tita. ¿Ya? Pero expliquemos lo que estamos queriendo deducir. Aplicamos entonces la ecuación de cantidad de movimiento, ¿ya? F1, veamos las fuerzas, la sumatoria de fuerzas. Hay F1 en la dirección del flujo, positivo, menos F2, ¿no? F2 la fuerza hidrostática, más el componente del peso, este peso que tiene que, acá se repite el ángulo aquí, entonces el componente del seno, B doble seno de tita, menos tau sub 0, esfuerzo cortante, por el área superficial, ¿no? ¿Por qué área superficial? ¿Cuál es el área superficial? Esta área es el perímetro multiplicado por esta longitud, ¿no? Toda esa área superficial. Ahí está aplicado el esfuerzo cortante. ¿Se entiende esto del área superficial, jóvenes? Sí, ingeniero. Listo, ok. Es el perímetro por delta X. Es el perímetro, es esta el área superficial. Este perímetro, en este caso yo estoy asumiendo delta X, ya, esto puede ser L también, y es eso lo que está acá. Tau sub 0 por esa área superficial. Perímetro por delta X. Es igual a ρ por Q por B sub 2 menos B sub 1. Pero acá vemos que la velocidad es la misma para flujo uniforme. B sub 2 es igual a B sub 1, por lo tanto se cancela. Como las profundidades también son las mismas, entonces en el flujo de equilibrio, esta fuerza es la misma que esta otra fuerza en el flujo de equilibrio. Entonces también se cancela. ¿Y el peso a qué es igual? Gamma por el volumen. Es decir, este peso, ¿no? Estamos hablando, aquí estuviera el peso, su peso. Aquí estuviera su peso. ¿Cómo calculo el peso de este elemento en este volumen de control? Es esta área por su longitud, es el volumen. Si lo multiplico por su peso específico, voy a tener su peso. ¿No? ¿Se entiende, jóvenes? Ingeniero. Listo. Ok. Entonces, ahí está. El peso, entonces, es igual a gamma por su volumen. Área por delta X. Lo reemplazamos todo, entonces, y obtenemos esta relación. Gamma por el área por delta X, por el seno de tita, y este otro va a ir al otro lado. Bueno, se está quedando todavía aquí, menos tau sub 0 por P por delta X igual a 0. ¿No? Porque esto se hace 0. Delta X con delta X se van a simplificar. Esta P
puede venir a dividir. Cuando esta P va a dividir al área, ¿en qué se convierte, jóvenes? ¿A qué es igual la relación de área sobre el perímetro? Radio hidráulico. Radio hidráulico. Radio hidráulico. Es el radio hidráulico. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con el radio hidráulico. Veamos entonces. Bueno, además, ¿no? Además del gráfico, vemos si sacamos el seno de tita, ¿no? El seno de tita, aquí está, este tita se repite aquí en flujo uniforme, sacamos el seno de tita, va a ser igual a HP entre L, seno. Pero si el ángulo es muy pequeñito, va a ser igual a delta Z sobre delta X también, puede ser, ¿no? Es semejante a esto, siempre y cuando, y es una condición, el ángulo es muy pequeño, si no, hay que trabajar con el ángulo, ¿no? Entonces, delta Z, delta X es igual a la tangente de tita. ¿Cómo conocemos la tangente de tita? Como la pendiente de la recta, de la solera, ¿no? Entonces, si nosotros aproximamos que seno de tita es semejante a tangente de tita, entonces es igual a la pendiente. Veamos, para canales de pendiente muy pequeña, vemos que la tangente se hace igual a ver, veamos un cachito, por favor. ¿Están viendo la calculadora? Sí, ingeniero. Ya, a ver, voy a habilitar. Cachito, por favor. Bien, a ver dónde está. Aquí está. Bien. ¿Están viendo ahora la calculadora? Sí, ingeniero. Bien, a ver, sacaremos, por ejemplo, las pendientes de los canales que diseñamos normalmente siempre van a estar en el orden de pendientes de, por ejemplo, 0.0, 201, 202, 203, 204, 309, 308, 307. Normalmente estamos en ese rango, en ese margen. Sacaremos, por ejemplo, la tangente de 0.201. ¿A qué es igual? Entonces es igual a 1 por 10 a la menos 3. Sacaremos ahora el seno, por ejemplo, seno de 0.201. Vamos a ver igual. Es lo mismo, ¿no? Es 1 también por 10 a la menos 3. Esto si lo igualamos es 1 por 10 a la menos 3. Entonces es el mismo, el seno y la tangente son lo mismo. Si nosotros sacamos, por ejemplo, para 0.01, el seno es esto, ¿no? 0.01 y sacaremos la tangente de 0.01. Tangente es prácticamente 0.01 también. Es decir, se repite, ¿no? Es el mismo, 0.02, por ejemplo, el 2%, tangente es 0.02 y el seno de 0.02. Para ángulos pequeños, entonces, es 0.02 también, ¿no? Entonces, para ángulos pequeños, repito, con los que trabajamos normalmente, con los 0.03, por ejemplo, ¿no? Con los que trabajamos normalmente, el seno y la tangente se confunden o es lo mismo,
Listo. Ok, entonces, por eso es que podemos hacer esta semejanza y decir que el seno de tita es igual a la tangente de tita y es igual a ese sub 0. ¿Ya? Por lo tanto, si reemplazamos esta relación en seno de tita, delta, o como la tangente, o como delta z sobre delta x, obtenemos esta expresión. Tau sub 0, entonces esto va a venir a dividir, es igual a gamma por el radio hidráulico por el seno de tita. Es lo mismo gamma por el radio hidráulico por la tangente de tita. ¿Ya? Y como la tangente de tita es igual al seno de tita, entonces es igual a S sub 0. Esta es la expresión que nosotros tenemos que memorizar, que vamos a utilizar siempre, esta ecuación 2.1. En hidráulica fluvial es muy importante esta relación, ¿ya? El esfuerzo cortante de fondo es igual gamma por el radio hidráulico por S sub 0. ¿Listo? A mayor pendiente, mayor esfuerzo cortante. A mayor radio hidráulico, mayor esfuerzo cortante. A menor pendiente, menor esfuerzo cortante. A menor radio hidráulico, menor esfuerzo cortante. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que utilizar. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Listo, ok. Pasamos entonces. Seguimos en pos de deducir la ecuación de Chesi. Ya tenemos una ecuación, sin embargo, fundamental, ¿no? Es esta, ¿no? Esta del esfuerzo cortante. Ahora, del análisis dimensional, vamos a recordar hidráulica 1, sabemos que en las paredes de una tubería se tiene el parámetro adimensional de corte, ¿no? Este coeficiente de fricción. Recuerden, repasen el análisis dimensional o el texto guía de análisis dimensional de la materia de hidráulica 1. Tenemos este coeficiente de fricción relacionando a tau sub 0. Esto se logra del análisis dimensional y se comprueba con la experimentación. Por lo tanto, tau sub 0 es igual a ese coeficiente de fricción por 1 medio por rho por b al cuadrado. Ahora, entonces vamos a igualar este tau sub 0 que se ha analizado en análisis dimensional y en tuberías con su experimentación correspondiente y lo igualamos con este otro tau sub 0, con este que estamos deduciendo para flujo uniforme. Entonces, igualando los dos, obtenemos, despejando la velocidad, tenemos esta expresión. Despejamos la velocidad, raíz de 2g sobre el coeficiente de fricción por el radio hidráulico por S sub 0. Chesi lo que hace es esto, lo encierra esto en un solo coeficiente, ¿ya? 2g sobre el coeficiente de fricción, lo encierra en un solo coeficiente y lo llama C. Y entonces con esta C, Chesi hace 300 años más o menos, hace experimentación, calibra, mide caudales, mide geometrías, pendientes en canales, y entonces obtiene esta C, ¿no? Ustedes saben que B está relacionado al caudal, ¿no? Entonces, antiguamente, históricamente, no lo diré antiguamente, hay algunos libros que todavía se refieren al coeficiente de Chesi, todavía trabajan con el coeficiente de Chesi en algunos libros. Entonces, hay sendas tablas para el coeficiente de Chesi. Miren, ha sido deducido en 1769, ¿no? Entonces hay tablas para este factor. Últimamente, sin embargo, se han utilizado ecuaciones más modernas. La ecuación más moderna actualmente es la ecuación de Darcy-Weisbach. Sabemos que en tuberías, para conductos forzados HF, la pérdida de carga, es igual, bueno, acá no está, acá. Esta HF, esta pérdida de carga que utiliza el flujo para vencer la resistencia en la frontera, la fuerza de fricción, ¿no? Está dada por esta expresión. F, factor de fricción de Darcy, por L sobre D por B al cuadrado sobre 2G. Hemos dicho que en canales abiertos es como si la tubería lo estuviéramos cortando en dos, ¿no? A ver, veamos, háganos nomás también eso.
Es como si estuviéramos cortándolo en dos, entonces, una tubería. Dibujaremos esto. ¿Ya? Ay, eso no es. Ya, es como si estuviera cortando la tubería. Sé que tiene un diámetro D. Entonces lo que quiero conseguir ahora es exactamente esta área y luego el perímetro. Veamos, radio hidráulico a qué es igual. Entonces, radio hidráulico en esta media tubería va a ser igual ¿a qué? Es igual a área sobre el perímetro. Igual. ¿A qué es igual el área de esta mitad de tubería? Si tiene un diámetro de... ¿A qué es igual el área? De un círculo, ¿a qué es igual el área? Pi por radio al cuadrado. Y por área al cuadrado. Así es, ¿no? Pi cuartos por el diámetro al Cuadrado. pi cuartos por el diámetro al cuadrado, ¿no? Ok. ¿Y de la mitad cómo sería? Pi octavos. Y octavos. Octavos, ¿no? Entre dos octavos. Pi octavos, ¿no? Pi octavos, la mitad. ¿El perímetro a qué es igual? 2πr habíamos dicho. O pi por d, ¿no? El perímetro. ¿Y la mitad? Facultades intelectuales. A pi medios por d. Ok. Este diámetro con este diámetro se va a simplificar. Esta pi con esta pi se va a simplificar. 8 entre 8 entre 2 a 4, entonces va a ser igual a d cuartos, ¿no? De aquí entonces el diámetro hidráulico estamos diciendo, por tanto, estamos diciendo que el diámetro hidráulico es igual a 4 veces el radio hidráulico. ¿Ya? Entonces, por eso estamos reemplazando aquí que D es igual ahora entonces el 4 veces el radio hidráulico para cualquier sección de canal. ¿Ya? Ok. Ahora, si yo despejo esta L de acá, si yo despejo esta L de aquí, ¿están viendo esta L, verdad, jóvenes? Esta L voy a despejar, lo voy a llevar al otro miembro, HF sobre L. ¿A qué es igual HF sobre L? ¿A qué es igual HF sobre L? La pendiente, ¿no? A la pendiente, ¿no? HF sobre L. Estamos diciendo que es igual a, por el seno de tita, tangente de tita es igual a ese sub 0, etcétera, etcétera. Por eso podemos decir entonces que HF sobre L es igual a S sub 0. Para flujo uniforme, ¿no? Para flujo uniforme. Por lo tanto, reemplazando en la ecuación o despejando de acá la velocidad, ¿no? Obtenemos esta expresión, ¿no? La velocidad de disco es la raíz de 8G sobre el factor de fricción por la raíz del radio hidráulico por ese sub 0. ¿Parecido a la ecuación de Jesse? Sí, muy parecido, ¿no? Acá solamente utiliza el coeficiente de fricción. Nosotros utilizamos, o Darcy Weisbach en realidad demuestra y utiliza el factor de fricción. En realidad, el factor de fricción, el coeficiente de fricción es igual a 4 veces el factor de fricción, ¿no? De eso estamos, de eso se deduce, o eso deduce esta ecuación. Entonces aplicamos la ecuación de continuidad, entonces caudal es igual a velocidad por el área, entonces el caudal que fluye por un canal se puede determinar con esta ecuación 2.7 y es igual a 1 sobre el factor de fricción. ¿A qué es igual el factor de fricción? ¿Con qué voy a calcular el factor de fricción?
Colebrook. 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 Colebrook saben ustedes muy bien que es igual a 1 sobre f menos 2 logaritmo de e sobre d sobre 3.7 más 2.51, etcétera, 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 sobre el radio hidráulico por la raíz de f, ¿no? Colebrook. Entonces, f se determina con la ecuación de Colebrook. ¿No? Ok, no lo estoy escribiendo, ya lo conocen, hemos utilizado muchas veces en problemas de hidráulica 1. Entonces ya, esto sé que debo calcular con Colebrook, ¿ya? Otros dicen Colebrook-White, pero la mayoría dice siempre con Colebrook. Bien, ahí está. Entonces, con esta expresión puedo calcular el caudal que circula en un canal abierto, para cualquier sección. Bueno, donde sabe nuevamente, ¿no? Bueno, el factor de fricción es igual a 4 veces el coeficiente de fricción. Bueno, esto tendríamos, bueno, está bien. Está dada por la ecuación de Colebrook, aquí está la ecuación de Colebrook. Ahora, aquí, este término ustedes están extrañando seguramente, pero ingeniero en hidráulica 1 hemos utilizado un signo o una notación de E. Bueno, aquí lo estoy diciendo. K sub S está en metros, es la altura de rugosidad, equivalente a la altura de rugosidad de la tubería. ¿Ya? Es la misma E que hemos utilizado en tuberías. ¿Listo, jóvenes? Ya, ok, entonces no se van a extrañar. Esta E es igual a K sub S, porque en sus investigaciones iniciales el autor siempre ha utilizado K sub S. ¿Ya? Ok, entonces esta es la ecuación. En vez de D, 4 veces el radio hidráulico. Y acá el Reynolds. Y en Reynolds también, en vez de D, 4 veces el radio hidráulico. Si podemos, reemplazamos acá el caudal, velocidad es igual a caudal sobre el área, ¿no? La velocidad. Acá estoy reemplazando caudal sobre el área. El radio hidráulico es igual a área sobre el perímetro. Y entonces esta área con esta área se simplifica. Entonces el Reynolds dice que es a 4Q ñu por P. Vamos a... bueno, acá también de la ecuación 2.7, de acá de la 2.7, aquí es igual 1 sobre raíz de F. Puedo despejarlo, lo dejo esto ahí, esto se queda ahí, todo esto va a venir a dividir. Entonces obtenemos esta expresión. Pero bueno, sabemos que el área hidráulica es área sobre P. Entonces esa área con esta área se van a sumar, es igual a 3 medios sobre P a la 1 medio. Entonces ese P a la 1 medio va a ir a multiplicar y el A la 3 medios va a ir a dividir. Entonces, 1 sobre raíz de F. De aquí, si despejo 1 sobre raíz de F, obtengo esta expresión. ¿Para qué estoy haciendo eso? Para obtener una sola relación para el caudal. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, jefe. Sí, ¿verdad? Ya, estoy despejando de esta relación, manteniendo 1 sobre raíz de F, estoy despejando aquí el área por el perímetro, sí, acá área sobre el perímetro a la 1 medio, esa área por el área a la 1 medio es igual a área a la 3 medios y se queda perímetro a la 1 medio. Entonces resulta esta expresión. Espero que no esté muy complicado de conocer eso. ¿Se entiende, jóvenes? A ver, por favor, no solamente que confirme uno, pueden confirmar también los demás, y si no se entiende, lo deducimos o hacemos el paso correspondiente. Pero no lo creo, ¿no? No es necesario, ¿verdad? Está claro, hija. Sí, ¿no? Está claro. Sí, yo creo que no. Mi idea es, o la idea es despejar esta raíz de 1 sobre raíz de F, ¿no? Estos factores, despejar estos factores. Sé que aquí hay el área sobre el área a la 1 medio.
y hay aquí el perímetro a la 1/2. Y aquí, bueno, Fs sub 0 a la 1/2. El área a la 1/2, ¿a qué es igual? Área a la 3/2. Este se queda P a la 1/2. Eso es lo que está expresándose, aquí al despejar 1 sobre raíz de F. Bueno, yo creo que con esa aclaración está todo muy claro. ¿Para qué estamos haciendo eso? Miren, 1 sobre raíz de F está aquí. 1 sobre raíz de F está aquí. Entonces lo puedo reemplazar aquí. Además, este Reynolds lo voy a reemplazar aquí y obtengo esta expresión, ¿no? Reemplazando tenemos esta expresión. En este término, el Q, el caudal, y eso es lo grandioso de esta ecuación de Francini, lo vamos a llamar, o lo hemos llamado la ecuación de Francini. Este caudal se simplifica y obtenemos una expresión explícita para calcular el caudal en función de la pendiente, del área hidráulica, del perímetro mojado, bueno, de K sub S, que es constante, altura de rugosidad, la viscosidad, la pendiente, perímetro mojado del área. Entonces, si conozco de un canal todas estas relaciones, puedo saber qué caudal está circulando por el canal. Se tiene entonces una ecuación explícita para calcular el caudal que está circulando en un canal si conozco todas las relaciones, si conozco la profundidad, el ancho, etcétera, etcétera. ¿Se comprende, jóvenes? Ingeniero. Listo. Es casi la misma expresión que hemos obtenido en hidráulica 1 para la velocidad. Bien. Esta es la ecuación entonces de Darcy-Weisbach para el caudal. ¿Ya? Esta es la ecuación de Darcy-Weisbach para el caudal. Esta, ¿no? Ya está convertida aquí en función solamente de los parámetros geométricos. Ya ni siquiera está con la ecuación de Colebrook. Aquí adentro ya está la ecuación de Colebrook. Esa es una ecuación, una de las ecuaciones teóricas más importantes actualmente. Sin embargo, hay una fórmula universal todavía que se utiliza en todo el mundo, es muy sencilla, muy práctica, que se utiliza en todo el mundo, pero algunos autores dicen que solamente debería utilizarse para flujos turbulentos, ¿ya? Turbulentos rugosos, y no para turbulentos en transición, peor lisos. Esta ecuación se utiliza para cualquier flujo, turbulento liso, turbulento en transición, turbulento rugoso, etc. La ecuación de Darcy-Weisbach. En cambio, la ecuación de Manning es una ecuación muy empírica que solo debería utilizarse, dice, en tuberías turbulentas, en canales de flujo turbulento rugoso. ¿Ya? Pero en todo el mundo se utiliza todavía aún la fórmula de Manning. ¿Ya? China, Rusia, India, no sé, Estados Unidos, Europa, en cualquier parte del mundo se sigue utilizando la ecuación de Manning. Por eso lo presentamos, ya, por eso lo presentamos. Llegará un momento en que todos se familiaricen con esta ecuación y entonces ya no se utilice Manning y solo se utilice la ecuación de Darcy-Weisbach. Pero la de Darcy-Weisbach tiene problemas todavía de este coeficiente de rugosidad en ríos muy grandes, en ríos donde hay inclusive árboles en medio de los ríos, piedras, pedrones. Este caso Fs no es fácil de determinar o de establecer, ¿ya? La ecuación de Manning utiliza un solo coeficiente para determinar, para presentar la rugosidad, ¿ya? Se llama coeficiente de rugosidad de Manning. No es adimensional. Este factor de fricción, el factor de fricción de Darcy es adimensional, ¿no? En cambio, este N no es adimensional, ¿ya? Es función de la superficie del canal.
¿ya? En los libros, principalmente de Bente Chao, hay sendas tablas para escoger y elegir, digamos, esta rugosidad para distintos tipos de canales. Y les voy a compartir la tabla 1. Entonces, les decía, esta ecuación es muy empírica. Muchos investigadores dicen que no, nadie sabe de dónde sale este 2/3. ¿Por qué es radio hidráulico la 2/3? ¿Ya? Pero con este coeficiente da muy buenos resultados. Entonces, combinando con la ecuación del caudal, entonces se obtiene que el caudal es igual 1 sobre área por radio hidráulico a la 2/3 y ese es su error a 1/2. En el sistema de unidades inglesas, este 1 es 1.49. Si alguien va a trabajar a Estados Unidos o a algún lado, entonces ahí van a trabajar con 1.49, ¿ya? Para pies sobre segundo. Nosotros, en los países donde hemos asumido el sistema internacional, el sistema métrico, utilizamos esta expresión, este coeficiente es 1 y todo esto da en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Ok. Acá lo mismo, ¿no? Es el mismo, solamente lo estoy reemplazando este radio hidráulico por el área y sobre el perímetro. Esa área con el área a la 2/3 es 5/3 y aquí P queda 2/3. Cualquiera de estas se puede utilizar como ecuación de Manning. Las tablas que ustedes van a ver las tablas que ustedes van a ver en los libros, está acá un resumen, ¿ya? Hay N de Manning para el vidrio, para el latón, para el acero pintado, acero y hierro fundido, madera, teja, ladrillado, asfáltico, metal, mampostería de cascotes, cemento pulido, cemento no pulido, es decir, concreto áspero, concreto planchado, liso, etcétera, etcétera. Ahí están las rugosidades, más sus tolerancias, ¿no? Ok, pero generalmente utilizamos estas. Y eso está relacionado a caso Fese, la altura de rugosidad para la fórmula de Darcy-Weisbach. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, para el cemento pulido, para el vidrio, por ejemplo, ¿no? Para nuestro canal de laboratorio, por ejemplo, dice N vale 0.010 y para la fórmula de Darcy-Weisbach, caso Fese 0.3 en canales abiertos. Para el con cemento pulido, digamos, bien, están planchando este canal. ¿Se nota, jóvenes, que este canal trapezial? Sí, ingeniero. Ya, lo están planchando, están volviéndolo liso. Para cemento liso, concreto liso, se puede asumir 0.012 y la altura de rugosidad es equivalente, es 1 milímetro, ¿ya? 1 milímetro. En la fórmula se utiliza en metros, no en milímetros, ¿no? Ok. Para concreto no pulido, normalmente en nuestro medio lo encoframos y lo sacamos el encofrado y ya no lo planchamos. Directamente lo utilizamos así. Miren, es concreto áspero, ¿no? Entonces, para concreto áspero podemos utilizar la rugosidad de Manning 0.014 y la altura de rugosidad equivalente es 2.4 milímetros. Para metal ondulado, tubería corrugada, miren esta alcantarilla, utiliza una chapa de acero corrugado, dice 0.022 N de Manning y 37 milímetros su altura de rugosidad. ¿Ya? Así, para mampostería de cascotes o de piedra emboquillada, es piedra con con emboquillado de concreto o cal cemento, pero cal arena, alguna cosa así, se utiliza 0.025 de coeficiente de rugosidad de Manning y altura de rugosidad de 80 milímetros, 8 centímetros más o menos, porque estas piedras a veces tienen esas profundidades, ¿no? Hay mucha diferencia en cómo utilizar para grandes ríos o para este tipo de ríos en nuestro medio. En realidad, cuando hablan de grandes ríos y profundos, ¿no? Están hablando de estos ríos ellos, ¿no?
A ver, acá tenemos, me parece, alguno. Acá, no, este es canal. Ahí no tenemos. Acá, de estos grandes ríos, de estos están hablando. ¿Ya? De estos navegables, etcétera. De esos tipos de ríos están hablando ellos. Nosotros tenemos ríos, bueno, que son secos prácticamente en estiaje y solo cuando llueve va de bando a bando, ¿no? Y tienen esta rugosidad. ¿Cómo establecer esta rugosidad? En los libros lo dicen. Un resumen de eso es este, por ejemplo, dice, para grandes ríos con bolonería podemos utilizar 0.035 o 500 milímetros, 50 centímetros de rugosidad para caso FS. Así. Entonces, no se guíen solamente con estas tablas, sino también guíense con tablas que hay en la bibliografía, jóvenes, cuando ya estén trabajando, ¿no? Una forma de estimar la rugosidad en ríos, la rugosidad de Manning en ríos, es aplicando estas relaciones. El diámetro efectivo, 50%, el de 50 elevado a un sexto, entre 21.1. O también el de 90, la fracción más gruesa, a un sexto dividido entre 26. Bien, esto van a utilizar en hidráulica fluvial con seguridad. Bien, entonces hasta ahí, jóvenes, vamos a hacer un problema en la siguiente clase. El problema, vamos a utilizar estas tablas, utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach o la de Manning. Vamos a estimar o vamos a seleccionar de aquí las rugosidades o la altura de rugosidad, sí, las rugosidades tanto para Manning o para Darcy-Weisbach. Los problemas generalmente se resumen en esto, dice, ¿no? Sí, los tipos de problemas. Nos piden determinar el caudal y la velocidad. Si tenemos Y sub 0, las rugosidades o el factor de fricción, la pendiente y la geometría. Hay otros tipos de problemas cuando nos piden la pendiente, si conocemos los otros factores, los otros parámetros. Nos piden a veces el factor de fricción, es decir, la rugosidad, y si conocemos los otros parámetros, así. Hay la 4 y la 5, a veces nos piden algún parámetro de la geometría o Y sub 0 y tenemos que tener los otros parámetros, ¿no? Normalmente, cuando se calcula caudal, pendiente o la rugosidad, las relaciones son directas. En cambio, si queremos calcular Y sub 0 y alguna parte, algún parámetro de la geometría, esto se hace implícito. Ya las ecuaciones ya no son explícitas. Bien, entonces vamos a quedar aquí, jóvenes. Por favor, nuevamente registren su asistencia. Por favor, registren su asistencia en mayúsculas, sin acentos, paterno, materno, nombre, como por ejemplo Gómez, Condori, Hugo. ¿Listo? Adelante, vamos, registren su asistencia, jóvenes. Bien, mientras registran entonces, voy a dejar de compartir. Y si no hay ninguna pregunta, jóvenes, entonces hasta el próximo jueves. Hasta pronto, jóvenes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Una consulta en la parte del coeficiente de Manning. ¿Siempre vamos a utilizar los primeros valores que hay? Sí. Ya en la práctica pueden utilizar sus tolerancias de acuerdo a lo que están viendo en el canal. Académicamente, o para el caso educativo, solamente los primeros valores. Está bien, Inge, gracias.
Sí, las tolerancias cuando ya estén haciendo la práctica cuando ya estén trabajando, ¿no? Listo.